a conversar ahora con el arquitecto Alberto Sánchez Eiscorbi, que es candidato actualmente alcalde de La Victoria y ahora candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Fuerza Popular. Él se inscribió ayer, ya tenemos 8 candidatos a la alcaldía de Lima inscritos hasta ayer en el Jurado Nacional de Elecciones. Las candidaturas para los alcaldes provinciales suman 326, mientras que las distritales 2.703 a nivel nacional. Y en general hay una cifra aquí que es impresionante, que la da el Diario de la República, más de 100.000 candidaturas para elección de octubre. O sea que en realidad estamos en la candidatitis. Julio lleno de candidatos. Ustedes también, nosotros debiéramos ser candidatos. No, realmente da envidia. Gracias. Yo no aplico, pero ni para presidenta de mi cuadra. Muy bien. Alberto, bienvenido. Todas estas reflexiones no vienen para desanimarte, sino al contrario. Decimos todavía hay gente que se la juega. Pero que haya también lucidez en el electorado, ¿no es cierto? Y que se vea, en fin, que no todos son iguales. Pueden ser 100.000, pueden ser 200.000, pero los elegidos serán pocos y ojalá que sean todos meritorios, ¿no es cierto? Dos cosas que en tanto que amigo te lo pregunto, es decir, tú has estado muy próximo al doctor Luis Castañeda Locio, y has pertenecido también a su agrupación, por él llegaste entiendo, a la alcaldía de La Victoria. Y en segundo lugar, ¿por qué este salto de La Victoria a Lima? Toda vez que en verdad la gestión tuya en La Victoria ha sido interesante, pero seguramente una gestión buena debe exigir también una continuidad mayor que solamente un periodo municipal. Bueno, en realidad, Raúl, sí, así es. La Victoria no solamente necesita los 2 periodos que he estado, sino 2 periodos más probablemente para encauzarse. Porque el descuido de La Victoria ha sido muy grande, de 30, 40 años. Entonces, ponerlo al día era difícil. Creo que lo he dejado encaminado. Y para lo primero que me preguntabas, o tu interés era, sí, mi ambición, porque es una ambición, me parece legítima, cuando ingresé directamente ya hace algunos años, como tú dices, con el doctor Castañeda, que me encargó la presidencia del tren ejecutivo del tren eléctrico, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, sí fijé como arquitecto mi visión para Lima y la necesidad de que esa visión se pueda transformar y se pueda lograr una ciudad amable, sana, diseñada para el hombre, no para el automóvil. Y desgraciadamente esa ha sido la corriente de estos últimos años, que la ha continuado la alcaldesa Villarán al ampliar avenidas, al continuar con algunos proyectos importantes, pero que están privilegiando al automóvil. Y efectivamente ahora que estamos en una serie de estudios, análisis y reuniones sobre Lima, se ha insistido mucho, sobre todo Lima como base y en todo el tema del tránsito, se ha insistido mucho en que tenemos que tener una ciudad para el peatón, no para el automovilista. Así es, y es la ciudad que yo de niño encontré en mi primer viaje a Lima, y esa ciudad amable que hay que recuperarla, pero recuperarla en términos modernos. El problema es clarísimo. Transporte es la primera columna fundamental del plan de gobierno que estamos trabajando, que consta de cinco columnas, por llamarlos de alguna manera: transporte, urbanismo y construcción. Esa es una unidad, y con esa unidad debemos proyectarnos nosotros al futuro. Lo que está haciendo la alcaldesa Susana Villarán con su reforma del transporte, ¿está bien encaminado? ¿Usted continuaría en esa línea o qué plantea usted para el transporte público? Continuar lo que se debe continuar, pero el error de partida es pensar que en superficie se podía arreglar el tema. Y así lo pensó también anteriormente Castañeda y la misma Lourdes como candidata en un momento. ¿Qué plantea usted? El transporte es el tren eléctrico. O sea, las 6 líneas planteadas en el decreto 056 de 2010 es clarísimo. Y ese es el camino que debíamos seguir. Y desgraciadamente lo primero que se planteó al comienzo del gobierno de la alcaldesa Villarán fue decir, no subterráneo, hagamos un segundo metropolitano. Y aquí son volúmenes, tenemos que hablar de volúmenes. El sistema de transporte con las líneas complementarias no va a pasar más de 12.000 pasajeros hora. Un ómnibus no debe pasar más,
porque va en superficie, está sujeto al error humano, hay que controlar las velocidades que, como digo, van a transportar esa cantidad. El tren va a pasar 40.000, el metropolitano no va a llegar más allá de 15.000. Entonces, de ahí debes partir. Y ordenar el transporte entonces es bajo un sistema de 6 líneas de tren eléctrico. Ahora, el otro problema en Lima, como en todo el Perú, es el de la seguridad ciudadana. ¿Qué propone usted? Ahí hemos logrado que acepte, y lo he considerado como teniente alcalde, a Marco Miyashiro. Y digo, porque estos hay que personalizarlos. Hemos tenido, y los 8 años que yo llevo, no sé cuántos ministros del Interior y cuántos directores generales de la policía han pasado. Y siempre es lo mismo. Necesitamos a alguien de inteligencia que tenga ascendencia en la policía y que tenga una visión clara, y eso he encontrado en Marco Miyashiro. ¿Una visión policíaca del asunto o tiene otro elemento? Son dos partes. Perdona la ronquera, pero ayer en la presentación me olvidé de mis clases de teatro, en que yo calentaba la voz antes de salir. Sí. Ayer me entusiasmé mucho. Hoy le traen Salvador Vaso de Mientras sea agua. solamente la voz lo que se calienta, no que se caliente usted. Pero bueno, nos quería hablar del tema de la seguridad Pero ciudadana. sí, tiene dos partes. Uno, y como dice Marco, el 60% de los hechos delincuenciales tienen problema intrafamiliar. Ahí hay que atacar. Y esa es la función principal de la prevención en el campo municipal. Después, ya cuando se criminaliza, es la Policía Nacional. Exacto. Esos dos campos son muy claros. Y un tercer campo en la seguridad ciudadana es que tú te sientas seguro en tu vivienda. No porque pueda entrar un choro, sino sencillamente que no se te caiga el techo, que no se te deslice la propiedad, como sucede en muchos casos, y eso es algo que hay que atender, y lo voy a atender trabajando de la mano con Julio Curoaigua. Ya hicimos nosotros un trabajo previo en La Victoria, una serie de recomendaciones y un libro publicado para que se tomen medidas. El 60%, según una encuesta que leí hace poco, de las familias en Lima se sienten inseguras por esa razón que menciono. Hay que hacer muros de contención, hay que proteger la vivienda y sobre todo la vivienda popular, que muchas veces o en la mayoría de los casos se ha hecho espontáneamente, informalmente. Así es. No con la Pero en eso técnica Julio necesaria. Curoaigua tiene mucho avanzado y toda una publicación en realidad sobre el tema de la terrible inseguridad, sobre todo en urbanizaciones, instalaciones, en fin, de viviendas. Pero una cosa que me interesaría que nos dijera usted es en realidad esta situación tan curiosa de que los candidatos principales para Lima son todos alcaldes o exalcaldes. O sea, en realidad desprendemos una cosa que es importante y que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta en las leyes municipales. Es decir, que en realidad, en la medida en que estemos hablando de gestión que no sea política, sino fundamentalmente ciudadana, distrital, vamos a necesitar menos políticos. Y sin embargo, los alcaldes o exalcaldes que se presentan en realidad están en una carrera, se han profesionalizado en el tema, pero en el fondo quieren llegar hasta la presidencia de la República, que siguen nomás de alcaldes. No, yo pienso igual. O sea, todo el intento este último año en mí ha sido trabajar en ese sentido. Es decir, este es un tema netamente municipal. Tenemos un problema en Lima que somos demasiados alcaldes, ¿no? Entonces yo creo que eso debe irse racionalizando en el tiempo. No es momento de plantearlo, pero indudablemente que 42 cabezas tengan que ver en una ciudad de 10 millones de habitantes es complicado. Pero vamos es un monstruo de 42 cabezas. Exacto. Entonces eso yo pensé que se podía trabajar a partir de las mancomunidades, ¿no? Y se impulsaron mucho las mancomunidades, pero se dejaron. Se abandonaron como suele pasar. Como siempre pasa. Entonces hicimos un esfuerzo para la mancomunidad de Lima Centro y en este momento está suspendida. Está con todo lo de la ley porque cumplimos con todo, hasta con SNIP, pero está detenida porque no hay la decisión política. Me imagino que además administrar un distrito tan complejo como La Victoria debe ser como un ensayo de lo que puede pasar con Lima. Porque tiene todos los problemas y las virtudes del resto de la ciudad. De acuerdo, ¿no? Para mí ha sido, no digo un laboratorio, pero sí, en cierta medida, un laboratorio porque todos los problemas los encuentras ahí, claro. Todos. No hay uno que se escape. Digamos, es más chiquito. Pero la satisfacción que he tenido ayer, por ejemplo, de tomar el diario El Comercio y ver que estamos nosotros a la mitad de la tabla en cuanto a delincuencia, ¿no?
y él lo ves claramente. Pero La Victoria siempre fue percibido como uno de los distritos más peligrosos de Lima. Más peligrosos, pero en fin, aparece... Lo han reducido. Aparece en la mitad. Si ustedes ven, Sí, está clarísimo. Entonces, en ese camino debemos continuar. Y lo que hicimos inicialmente, y dio resultado, y desgraciadamente después no se proyectó como quise, lo planteé en la primera asamblea con la alcaldesa Villarán, fue aplicar, ¿cómo se llamó en Bogotá? El Plan Zanahoria. Y en 30% redujimos en 2 años la cantidad de muertes violentas. 30%. 30%. Y ese es un estudio hecho, una tesis universitaria hecha por el doctor Málaga, especialista en que ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, que él silenciosamente, sin avisarnos, fue llevando las estadísticas y nos presentó la tesis. 30% la cantidad de reducción de muertes violentas y de suicidios, con todos los datos muy bien recogidos hasta el grado de alcoholismo en que se cometió cada hecho, inclusive los accidentes de tránsito. Entonces ahí tú tenías una fórmula que te hubiera permitido extenderlo a Lima, porque nos sucedía, ¿no? Tú cerrabas el bar, cerrabas lugares muy peligrosos como hemos tenido en San Pablo, en las cámaras de gas donde la gente iba prácticamente a morir, pero se iban al distrito vecino. Entonces tenemos que tomar medidas en ese sentido completas. Sí. La política. ¿Cómo llega usted? Es Usted rara es alcalde por el PPC, pues, ¿no? Invitado del PPC en La Victoria. Mire, hablemos de dos, de Sí. Susana Villarán y de Lucho Castañeda. Evidentemente, y antes estuvo Lourdes Flores. Estamos hablando de que, y también ocurre en muchas ciudades, un exitoso alcalde de una capital normalmente puede ser también candidato presidencial, ¿no es cierto? Sí, no, pero no me mires en ese sentido porque también yo tengo un techo. Así que no, yo voy a usar mi techo en lo que sé hacer, que es la ciudad, el diseño urbano, la No hay arquitectura. ningún otro deseo adicional. No, que que ser ya, un buen alcalde. Ya puede ser que empiece a chochear, ¿no? Porque acá somos... A mí me están diciendo el tío, y aquí somos 2 tíos, Raúl y yo. Ricardo y Patricia son los sobrinos. Ellos no pueden decir los tíos a mí casi y a ti, Raúl, también. Gracias por lo que nos toca, pero no tanto. También tenemos sobrinos nosotros. Bueno, el tema lo empecé a tratar hace un año, y el 9 de agosto, no voy a decir por qué razones, para mí es un día muy importante en mi vida. Hicimos un recorrido y fuimos en el tren eléctrico, por supuesto, hasta Villa El Salvador, y ahí anunciamos un movimiento, empezamos a recoger firmas, pero como movimiento municipal. Y a conversar con los diferentes líderes para decir, mira, vamos a hacer un movimiento municipal que no piense en el 2016, sino en el 2014, y un buen ejercicio. Y así conversé con varios líderes y al final he encontrado en Fuerza Popular, especialmente en Keiko Fujimori, una persona, una mujer, especialidad con una visión realmente de estadista, una unidad muy grande dentro del partido, una juventud sino satisfactoriamente bien preparada, y me he sentido muy cómodo. Y cuando ya se hubo que cristalizar, y por ejemplo PPK me considero que era un poco ilusa mi situación, mi propuesta, vi que aquí me recibían con los brazos abiertos, y he tenido una serie de impresiones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, comentando con Fernando Sillonis, con el que he tenido mucha relación de amistad, y por el tema especialmente de la parada, que fue para él un poco frustrante, Sí. Y lo hemos conversado mucho. Y nos encontramos la semana pasada en una convención en Cieneguilla, en que habían pues los candidatos a presidente de las regiones. Yo nunca había visto así, 2 días de discusión, de intercambiar ideas. Entonces he encontrado mucha coherencia en este partido. Guarda buenas relaciones con Luis Castañeda. Sí, no sé, se ha fastidiado un poco conmigo, porque yo le eché un poco la culpa de que no hubiera hecho el traslado dentro de su periodo de la parada, y eso me afectó mucho a La Victoria. Pero en fin, yo creo que esas cosas pasan. Tengo muy buen recuerdo de él. Hay gente muy valiosa trabajando con él, como con Susana Villarán. Entonces, aquí, como he dicho alguna vez, el Perú es un país de una sola muda. No puedes estar, no hay mucho recambio. Tienes que usar la mejor gente, y la tienes
en todos los partidos. Entonces, hay aspectos muy positivos en este momento, como los hubo con el doctor Castañeda y anteriormente con el doctor Andrade. Los mejores elementos deben ponerse la camiseta de la ciudad. Esa es la intención. ¿Se siente cómodo en el fujimorismo? No por, entendemos la buena impresión que le provoca Keiko Fujimori, que es una persona que además ha aprendido en todo este tiempo a hacer política, pero es un partido que pareciera estar en su interior dividido, con problemas. ¿No teme que le pase lo mismo que a Susana Villarán, que empiecen a pelear? No creo, porque yo le he preguntado, a Keiko yo no la conocía, la conocí y me causó esta tan buena impresión. Y el otro día yo le dije, bueno, ¿cuál es la razón? Porque a Alberto Fujimori no lo conozco, nunca he hablado con él. Y me dice que su relación es muy buena. Yo veo en el escritorio de Keiko, los dibujos que ha hecho el padre los tiene por todas las paredes y no veo ninguna fisura en ese sentido, pero no quiero hablar más porque no conozco el interior del partido. Sí sé que hay coherencia, he visto una unidad y eso, lo importante es la libertad también que se me dio para hacer el planteamiento del plan de gobierno, trabajar con los equipos. Usted mencionaba a Susana Villarán y al equipo que llegó con ella, pero al final no resultó en la cancha. ¿Con qué equipo va usted? Bueno, es que es un equipo, yo pienso, un poco improvisado, que es algo de la característica, desgraciadamente, de la alcaldesa Villarán, las demoras que ha tenido, por ejemplo, en tomar las decisiones, que tanto insistí durante un año, que tenía una relación tensa con ella por lo de la parada, hasta que al final tomó la decisión. Todas esas demoras, sobre todo, que se pueden hacer bien al comienzo de un gobierno. Entonces, nosotros sí hemos, no quiero entrar, además, todo su equipo fue revocado. O sea, eso no sucedió antes, quiere decir que no era un equipo que estaba funcionando bien. Sí, y en este momento nosotros tenemos sí un equipo, he entrevistado a todos los candidatos, he podido ver que hay calidad y que vamos a hacer el mejor trabajo posible. Y no sé lo que pasará la próxima semana en Brasil, pero el 5 de octubre la Naranja Mecánica va a ganar en Lima. Eso sí, he visto que está usted muy futbolístico. Con la Naranja Mecánica. Bueno, muchas gracias, arquitecto, y felicitaciones pues por esta candidatura. Vamos naturalmente a conversar con la mayoría de candidatos de Lima y también en el caso de los presidentes regionales. No llegaremos a las 100.000 candidaturas porque necesitaríamos más de un año, digamos, de entrevista, pero suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Ricardo. Gracias, Patricia. 9:37 de la mañana, vamos a hacer una pausa.